Ciencias, biología, las claves del equilibrio. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Listos para conocer más sobre el emocionante mundo de los seres vivos y sus interacciones? Soy la profesora Jacqueline Carlón Molina y me encuentro en compañía del profesor Enrique Acevedo Herrera. Y en esta sesión de la asignatura de Ciencias, Biología, seguiremos desarrollando el aprendizaje esperado. Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. En esta sesión retomaremos algunos de los conceptos trabajados anteriormente, pero en este caso nos centraremos en reconocer las consecuencias que producen las distintas interacciones que se llevan a cabo entre los organismos dentro de su entorno, enfocándonos en reconocer en qué consiste el equilibrio ecológico. Les invitamos a esta nueva aventura que hemos titulado Las claves del equilibrio. Si alguien se aventurara a hablarnos de un elefante que flota en el vacío, notaríamos enseguida que se trata de una historia fantástica, por la sencilla razón de que todos sabemos que un elefante, lo mismo que una planta, un hongo o cualquier otro organismo, viven en un medio físico y no en el vacío. En este medio se desenvuelven otros elefantes y un diversificado grupo de organismos, estableciendo interacciones dentro de un espacio geográfico determinado, formando un ecosistema. Recuerden que en un ecosistema hay tanto seres vivos, llamados factores bióticos, como componentes físicos, por ejemplo, el agua, la temperatura, la radiación solar, llamados en conjunto factores abióticos. Cuando los biólogos empezaron a notar lo importante que resulta el fenómeno de la interacción, se produjo el nacimiento de la ecología, es decir, la rama de la biología que se ocupa de estudiar las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio. Los ecólogos estudian las relaciones que se desarrollan entre poblaciones y comunidades y la forma en cómo los seres vivos que integran a estos niveles interactúan con los factores bióticos y abióticos. Así, llegan a determinar qué sucede cuando cualquiera de los sistemas antes mencionados es modificado, perturbado o explotado por causas naturales o por intervención humana. Les invitamos a conocer algunos ejemplos de cómo se relacionan los seres vivos con los factores ambientales en un equilibrio que permite sostener la vida natural tal cual la conocemos. Los materiales que necesitarán para anotar los datos más relevantes de la sesión son su cuaderno de biología, lápiz, lapiceros y colores, y el abecedario biológico que están construyendo. Anoten sus dudas y lo que consideren más interesante para que posteriormente lo puedan compartir con sus maestras, maestros y compañeros de clase. Además, para continuar con la elaboración de su abecedario biológico, pongan mucha atención. Más adelante descubriremos el término que les sugerimos incluir para diversificar su vocabulario científico. ¡Comenzamos! En todos los ecosistemas encontramos diversas poblaciones de seres vivos que, de manera natural, tienden al equilibrio ecológico, es decir, que la cantidad de individuos que los constituyen permanece estable. Este equilibrio se produce cuando hay armonía y estabilidad entre los seres vivos y el medio en el que habitan. Es el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad. Pero en los ecosistemas, el equilibrio ecológico es dinámico. Los componentes bióticos y abióticos, aunque perduren algún tiempo en cantidad y calidad, están en continuo movimiento y variación. Maestro Enrique, ¿sabe cómo se mantienen en equilibrio los ecosistemas? Al ser muchas especies que conviven en el mismo espacio, debe ser algo muy complejo. Así es. El equilibrio de un ecosistema se determina por los recursos que están presentes en el entorno y por las distintas interacciones que se llevan a cabo entre los organismos.
Para facilitar la comprensión de algunos de los factores e interacciones que influyen en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, les presentamos el siguiente juego: Serpientes y escaleras en equilibrio. ¿Conocen el juego de serpientes y escaleras? Retomaremos su estructura para que reflexionen sobre las causas y las consecuencias de la intervención o disminución de alguno de los factores que estudiaremos en la sesión. Con ayuda de este juego, vamos a destacar que el tamaño de cualquier población resulta de la interacción entre dos grandes factores que determinan la cantidad de nacimientos y muertes dentro de las poblaciones: el potencial biótico y la resistencia ambiental. Cabe mencionar que ninguno de estos dos factores está representado solo por serpientes o escaleras. Veremos que el potencial biótico y la resistencia ambiental no los podemos clasificar como buenos, escaleras, o malos, serpientes, ya que los dos contribuyen en el mantenimiento de un ecosistema en equilibrio, como lo veremos enseguida. Maestra Jacqueline, ¿le gustaría tirar los dados para iniciar con el juego? Claro que sí, maestro. Vamos a ver qué me sale. ¡Qué bien! Obtuve 6. Miren, llegué a la casilla que tiene la escalera. ¡Qué buena suerte tengo! Ya que puedo subir hasta el número 17. Maestra, si observa con atención, se puede dar cuenta que las casillas a las que llegó representan los beneficios del potencial biótico. Exactamente, maestro, ya que las casillas 6 y 17 muestran cómo una pareja de elefantes puede dar origen a otros semejantes, gracias a su capacidad de reproducción, misma que tiene el objetivo de evitar su extinción. Es oportuno mencionar que hace aproximadamente 150 años, Charles Darwin identificó que el potencial reproductivo de las especies es muy alto, y en su libro El origen de las especies nos explica que el elefante es considerado como un animal que se reproduce más lento entre todos los conocidos. Si este organismo empieza a procrear a los 30 años y continúa haciéndolo hasta los 90, produciendo en este tiempo 6 hijos y cada uno de ellos produce la misma cantidad de descendientes, después de un periodo de 740 a 750 años, habría aproximadamente 19 millones de elefantes vivos descendientes de la primera pareja. Si es tan amplio su potencial reproductivo, ¿por qué esta especie se encuentra en peligro de extinción? En condiciones naturales, existen múltiples barreras que actúan como factores limitantes y que determinan que la población de elefantes se mantenga en un nivel estable, por ejemplo, sus depredadores. Lamentablemente, el ser humano ha promovido una disminución drástica en la cantidad de estos organismos debido a la caza furtiva, impidiendo la regeneración de la población de elefantes, llevándolos cerca de su extinción. Con este ejemplo, llegamos a entender al potencial biótico como la cantidad máxima de individuos que puede aumentar en una población, donde las condiciones permitan muchos nacimientos y un mínimo de muertes. Es necesario destacar que son muchos los elementos que influyen en el potencial biótico. Algunos son la edad a la que el organismo se reproduce por primera vez, la frecuencia de la reproducción, el número promedio de descendientes producidos cada vez que el organismo se reproduce. Otro ejemplo mostrado por Darwin es el caso de la mosca. Tomando en cuenta la edad a la que se reproduce y la frecuencia a la que lo hace, podemos llegar a calcular que de una sola mosca hembra que produzca 120 huevos, la mitad de los cuales desarrollarán hembras, al cabo de 7 generaciones originaría casi 6 billones de moscas, todas descendientes de una sola hembra. Si este es el resultado de una sola mosca, ¿por qué crees que las moscas no han logrado sobrepoblar la Tierra? Si llegaron a pensar en que existen depredadores que se alimentan de ellas y factores ambientales como el frío que limitan la rapidez de su reproducción, han realizado una excelente reflexión. Ahora es mi turno de avanzar, maestra. Adelante, maestro.
Vamos a ver qué le toca. Miren, obtuve un 12. ¡Excelente! Oh no, una serpiente me hace caer a la casilla número 2. ¡Qué mala suerte tengo! Maestro, no se sienta triste. Observe que en su turno nos ayudará a comprender que si bien es cierto que la capacidad reproductiva ayuda a las especies a evitar la extinción, también debemos considerar que si el crecimiento de una población supera por mucho la capacidad de organismos que su medio ambiente puede sostener, el entorno no lo soportaría por mucho tiempo, ya que en esta situación todos los organismos demandarían alimento, espacio y refugio, haciendo probable que se destruyan recursos esenciales que tal vez jamás puedan recuperarse. Está bien. De esta manera, podemos recordar que el aumento descontrolado de las especies ocasionaría una disminución tanto en los recursos del entorno como en la población. Solo hasta que la población disminuya, los recursos se recuperarán o de lo contrario, la especie podría provocar su extinción, como lo podemos observar en la casilla 2. Los 2 primeros turnos de nuestro juego nos permitieron identificar cómo la resistencia ambiental que establecen los factores bióticos y abióticos del medio influyen en el crecimiento de las poblaciones. Maestro, ¿le parece si continuamos con nuestro juego? Claro que sí, maestra, adelante. Miren, obtuve un 3. Qué mal, maestra. Encontró una serpiente. Ya casi terminaba el juego. Lo sé, maestro, pero estas 2 casillas nos ayudarán a comprender que el clima y el estado del tiempo son elementos que afectan a cualquier población sin importar si ésta es grande o pequeña, disminuyendo de forma importante el número de sus individuos. Muchas poblaciones de insectos y plantas están limitadas en tamaño por el clima, porque usualmente no llegan a exceder el número debido al invierno. Asimismo, el estado del tiempo también puede causar variaciones dentro de las poblaciones de un año a otro. Huracanes, sequías, inundaciones e incendios pueden tener profundos efectos sobre todos los organismos de un ecosistema. Maestro, no olvidemos mencionarle a nuestras alumnas y alumnos que las actividades humanas también pueden limitar el crecimiento de las poblaciones. La destrucción de hábitats y pesticidas y contaminantes pueden causar disminuciones dramáticas en poblaciones naturales. Un caso más específico del efecto de los pesticidas sucedió en 1956, cuando se roció con DDT un bosque canadiense. Consecuencia de esta acción fue que al margen del aniquilamiento de muchos insectos nocivos, murieron 800,000 salmones de un río vecino e innumerables aves de la región. En la actualidad, varios contaminantes siguen afectando de manera adversa a la vida silvestre. Debido a distintas interacciones humanas en los ecosistemas, varios países del mundo se han preocupado por formular leyes que permitan regular y conservar todos los componentes que integran un ecosistema. En México existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En esta ley se promueve la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional. Sus disposiciones tienen por objeto fomentar el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales. Además, reconoce que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y que la vida y las posibilidades productivas del país dependen de su equilibrio, por lo que deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida. Maestra, ¿le parece si continúo con nuestro juego? Claro, adelante. ¡Qué bien! Puedo avanzar 9 espacios. Mire, llegué a una escalera. Perfecto, mi suerte va mejorando. Pero, ¿qué representan estas casillas? Parece un depredador y una presa. Exacto, maestro. Este es otro factor de la resistencia ambiental.
Como lo estudiaron en las sesiones anteriores, algunas de las interacciones entre especies son la depredación, el parasitismo y la competencia. En cuanto a la depredación, las especies depredadoras pueden contribuir a la salud global de las poblaciones de presas al seleccionar a los que están pobremente adaptados, debilitados por la edad o incapaces de encontrar alimento y resguardo adecuado. Se puede percibir que esta interacción tiende a estabilizar el tamaño de las dos poblaciones. Cuando hay muchas presas disponibles, la población de depredadores crece porque tiene mayor oferta alimenticia, pero eso aumenta la presión sobre la población de presas, cuyo tamaño disminuye. Así, la población de depredadores también decae, permitiendo que un nuevo incremento del número de presas y el ciclo vuelve a comenzar. Estas dos casillas también permiten utilizarse para representar el caso de los parásitos, ya que estos también influyen en el tamaño de la población al debilitar a sus huéspedes, disminuir su probabilidad de reproducirse y hacerlos más susceptibles a la muerte, por causas como el clima severo o los depredadores. Los parásitos, como los depredadores, suelen contribuir a la muerte de los individuos menos aptos, lo que produce un equilibrio en el que la población de huéspedes es regulada, mas no eliminada. Sin embargo, cuando distintos organismos utilizan el mismo recurso que se encuentra en cantidad limitada, el resultado es la competencia. Hemos visto anteriormente que esta interacción puede ocurrir entre individuos de una misma especie, intraespecífica, y entre individuos que pertenecen a poblaciones de distintas especies, interespecífica. Mire, maestro, avancé 6 espacios. ¡Ay, qué mal! Nuevamente una serpiente. He llegado a la casilla 4. Creo que hoy me levanté con el pie izquierdo. Sin embargo, puedo reconocer que en estas casillas se representa la competencia entre los organismos. La competencia suele ser más intensa entre organismos con necesidades y estilos de vida similares. Las plantas compiten con otras plantas por la luz y el agua. Los herbívoros compiten con otros herbívoros por plantas o algas de las que se alimentan. Las aves compiten con otros entre sí por sitios de nidificación. La competencia puede reducir el éxito reproductivo de los individuos que interactúan. En ambos tipos de competencia, uno de los competidores obtendrá más recursos que el otro y en ocasiones llevará a la extinción al organismo más débil. Esto me recuerda al caso de las infestaciones por Polilla limantria del roble, que son plagas habitualmente del noreste de Estados Unidos. Su población crece demasiado rápido y agota su fuente de alimento antes de que completen su metamorfosis en mariposas y alcancen las etapas reproductivas. ¿Qué tipo de competencia se presentó en este caso y qué efectos tendrá esta en la población de polillas? Exactamente. En la población de orugas, la competencia intraespecífica conduce a la muerte masiva de la gran mayoría de los individuos inmaduros, orugas, que no llegan a obtener alimento, ya que la cantidad de organismos en general no dependerá solo de su potencial reproductivo, sino también de sus relaciones con el entorno, ya que las poblaciones deben luchar entre sí para obtener los recursos que les permitirán sobrevivir. Maestro, creo que ahora usted tiene mayor probabilidad de ganar. No lo sé, maestra. En este juego todo puede pasar. Mire, obtuve un 3. Pero maestro, observe que puede subir a la casilla 22 porque cayó en una escalera. Es cierto. Pero, ¿qué representa esta imagen? En esta imagen se observan a unos lobos moviéndose como si estuvieran migrando o dispersándose, lo que los lleva a obtener más alimento en otras zonas, como lo representa la casilla 22. Lo cual me recuerda que para disminuir la competencia intraespecífica, cuando hay escasez de recursos debido al aumento del tamaño poblacional, algunos individuos se ven obligados a migrar o dispersarse para encontrar nuevas y mejores zonas en busca de alimento o refugio. Así es.
También un comportamiento típico de los depredadores es el de migrar a zonas con mayor abundancia de presas, lo cual deja a las áreas donde escasean con menor presión de la depredación, lo que ayuda a que se reponga la población de presas. Tengan presente que el depredador no agota su alimento. Esta situación implicaría su propio fin. Y hablando de fin, ¿qué le parece si terminamos nuestro juego para saber si habría un ganador antes de que termine la sesión? Claro que sí, maestro. Vamos a ver si tengo oportunidad de ganar. Excelente. Si les agradó este juego, les invitamos a jugarlo junto con sus familiares y pasar un momento agradable. Solo necesitarán conseguir un dado o construirlo con plastilina o algún otro material como este. En la sesión de hoy, identificamos que los factores que influyen en el equilibrio ecológico son diversos y un cambio en ellos podría implicar efectos benéficos o dañinos para todo el ecosistema. Ahora les invitamos a analizar las consecuencias de romper el equilibrio en un ecosistema debido a la disminución de alguna de las limitaciones que se mencionaron en la sesión, en esta actividad llamada ¿Qué pasaría si? Les presentaremos una imagen que deberán observar con atención, ya que seleccionaremos un factor biótico o abiótico y a ustedes les tocará imaginar ¿qué pasaría si se eliminara? Traten de predecir de qué forma un pequeño cambio en algún factor biótico o abiótico pueden generar repercusiones en un ecosistema. ¿Están preparados? ¿Qué pasaría si se eliminara a los murciélagos? ¿Se imaginaron que esto pasaría? La mayoría de especies de murciélagos se alimentan de frutos, insectos, néctar y polen. Las flores de maguey y de otras cactáceas son polinizadas por los murciélagos cuando las visitan para alimentarse. Los murciélagos que comen frutas ayudan a las plantas a dispersar sus semillas, lo que permite que terrenos deforestados se pueblen nuevamente de plantas. Si desaparecen los murciélagos, muchas plantas no se podrían reproducir, lo que las pondría en peligro de extinción. Muchos organismos viven sobre las plantas, obteniendo protección, además de comida. Si desaparecen estas plantas, no solamente se afecta a los animales que se alimentan de ellas, sino también a todos los organismos que se albergan en ellas. Considerando el ejemplo anterior, les presentamos el siguiente reto. Observen su entorno e identifiquen alguna especie como un animal, hongo o planta. Tomando en cuenta la explicación realizada durante la sesión, identifiquen qué factores bióticos o abióticos se relacionan con la especie seleccionada y destaquen cuáles de estos factores están ocasionando que la población aumente o disminuya. Y, finalmente, contesten qué consecuencias pueden traer para el equilibrio ecológico que esta especie aumente o disminuya su población. Compartan su análisis con su profesora o profesor y, si es posible, realicen una presentación de sus hallazgos. Si quieren conocer más ejemplos sobre las interacciones entre los organismos y su importancia para el equilibrio ecológico, les invitamos a buscar en Internet los recursos digitales educativos elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí encontrarán varios interactivos y les sugerimos revisar con atención el recurso titulado Ecosistema en Equilibrio. Estamos por finalizar esta sesión y antes de despedirnos les invitamos a reconocer la nueva palabra que desarrollamos durante toda la sesión. Traten de reconocerla en la siguiente imagen. ¿Ya identificaron la palabra equilibrio ecológico? Les sugerimos agregarla a su abecedario biológico, definirla y de esta forma ampliar su bagaje de conocimientos científicos. ¿Qué les pareció la sesión? Me imagino que muy interesante y divertida, ¿no, maestro? Claro que sí. No olviden que el conocimiento, las habilidades
y actitudes que desarrollen en esta asignatura deben promover su participación en la toma de decisiones informada y considerando la importancia de mantener el equilibrio ecológico. Terminamos por el día de hoy. Me dio mucho gusto haber trabajado este aprendizaje con ustedes. Yo soy el profesor Enrique Acevedo Herrera. Y yo, la profesora Jacqueline Carnol Molina. Hasta la próxima. Si tienes dudas